Carnage. La guerra contra los no muertos. Prólogo. A lo largo de la historia, la humanidad ha enfrentado innumerables desafíos, algunos provocados por su insaciable curiosidad y búsqueda de conocimiento. Sin embargo, ninguno tan aterrador como la amenaza de una infección, una bacteria insidiosa que transforma a los seres humanos en sombras de sí mismos, en zombies. Esta epidemia no es solo una obra de ficción, sino un ejemplo extremo de cómo el hombre, en su búsqueda de avances científicos y tecnológicos, puede abrir la puerta a su propia destrucción. En este audiolibro, exploraremos la oscura metáfora de la infección zombie como un recordatorio escalofriante de los peligros que acechan cuando la ciencia y la ambición desmedida se descontrolan. Acompáñanos en este viaje hacia lo desconocido, donde la línea entre la humanidad y la monstruosidad se desdibuja, y donde cada decisión, incluso las más insignificantes, pueden desencadenar un apocalipsis propio. La pregunta que se plantea es si somos los arquitectos de nuestra propia perdición o si tenemos la sabiduría para evitar convertirnos en los causantes de nuestra propia destrucción. Capítulo 1. Carretera de la muerte. Martes 02 de enero de 2024. El despertador suena puntualmente a las 6:30 de la mañana, como un eco constante de la rutina que ha definido mi vida durante los últimos años. El sol se filtra tímidamente por las cortinas, anunciando un nuevo día laboral en la oficina de abogados aburridos. Mientras me visto y tomo mi taza de café, mi mente ya se sumerge en los casos y documentos que me esperan en la oficina. Tras un rápido desayuno, doy un beso de despedida, como un hábito rutinario y afectuoso, a mi esposa e hijos. De manera apresurada salgo de casa y me dirijo a la parada de autobús. La calle está tranquila, los vecinos apenas empiezan a despertar. El autobús que me llevará a mi destino laboral me espera, como un viejo amigo que nunca llega tarde. Me siento en mi lugar habitual junto a la ventana, preparado para el largo viaje por la carretera. El paisaje se despliega ante mí. Calles, árboles y, finalmente, la carretera principal. La monotonía del viaje se rompe cuando el autobús reduce abruptamente la velocidad. Miradas de curiosidad se cruzan entre los pasajeros. Algo ha sucedido en la carretera. El choque entre un auto particular y un camión de refrescos se desenvuelve frente a nuestros ojos, como una escena de película que se torna en una pesadilla real. El sonido metálico del impacto resuena en el aire, seguido por un siniestro silencio. Las latas de refresco ruedan por el asfalto, derramando su contenido oscuro como un presagio sombrío. Los pasajeros murmuran en preocupación, algunos toman sus teléfonos para llamar a emergencias, mientras que dos señoras desahogan su frustración con insultos, enjuiciando una supuesta imprudencia de parte de los choferes del camión de refrescos. Mi corazón late más rápido mientras observo a los heridos siendo ayudados por los testigos. En ese momento, la fragilidad de la rutina diaria se hace evidente ante la sombra cernida sobre la normalidad de la vida. La oficina de abogados en la que llevo a cabo mi vida laboral y sus casos parecen lejanos ahora, eclipsados por el caos inesperado en la carretera. A medida que el autobús reanuda su trayectoria hacia mi destino, la escena fuera de la ventana se vuelve cada vez más caótica. Entre el enredo de automóviles varados, las personas comienzan a salirse de sus vehículos, en medio de gritos y gestos de ira. La tensión en el aire es palpable, y el caos se apodera de la carretera. Algunos conductores se enfrentan unos a otros, lanzando acusaciones y gestos airados. Un puñado de peleas estalla, y la violencia se desata como un virus que se propaga rápidamente. Gritos desgarradores y el sonido de golpes llenan el aire, mientras las personas se agreden mutuamente sin piedad. Los pasajeros del autobús observamos con horror y asombro esta transformación surrealista del mundo exterior. La civilidad y la rutina diaria se han desvanecido, reemplazadas por el instinto de supervivencia y la furia descontrolada. Los ojos de los pasajeros se encuentran, compartiendo la misma pregunta sin palabras. ¿Qué está sucediendo? Mientras el autobús continúa avanzando, me doy cuenta de que esta no es una simple colisión de tráfico. Algo mucho más oscuro y profundo se está desencadenando en la sociedad, algo que desafía toda lógica y racionalidad. De pronto, los pasajeros quedaron paralizados, y hasta yo, que he presenciado innumerables situaciones violentas a lo largo de mi carrera, no lograba concebir lo que estaba viendo. Una mujer, aparentemente tomada por una ira incontrolable, se abalanzó sobre otro conductor con una ferocidad que helaba la sangre. Sus dientes se hundieron en la yugular del hombre, arrancándole un pedazo de carne como las hienas desgarran la carne al hacerse con la presa.
El grito del hombre fue ahogado por un gemido gutural, y la sangre brotó de su cuello en una cascada espeluznante. Los ojos de la mujer estaban desprovistos de humanidad, como si un oscuro instinto hubiera tomado el control de su ser. Sus manos, cubiertas de sangre, agarraron con fuerza la garganta de su víctima mientras seguía mordiendo y arrancando carne. Los pasajeros a mi alrededor retrocedieron con horror, algunos gritaron, otros lloraban, pero nadie se atrevía a intervenir. El conductor del autobús, en estado de shock, aceleró para alejarnos de esa pesadilla viviente. Sin embargo, el intento de huir de esa masacre fue en vano. La carretera, antes despejada, ahora estaba repleta de coches varados y vehículos abandonados. Multitudes de personas optaban por canibalizarse unas a otras en un frenesí de violencia. El caos se extendía ante nosotros como un oscuro presagio de lo que nos aguardaba. La lucha por la supervivencia había comenzado, y cada uno de nosotros estaba destinado a jugar un papel en esta nueva y aterradora realidad. La visión macabra quedó grabada en mi mente, una imagen que me recordaría para siempre que el mundo que conocía se había desmoronado en un abismo de locura y violencia inimaginables. Los pasajeros, al notar la crisis tan terrible de las circunstancias, optamos por evacuar el autobús. No obstante, muchos no tuvieron la suerte de seguir su camino. Al abrirse las puertas del vehículo, un frío viento cargado de pánico sopló a través del pasillo. La luz del día apenas penetraba el interior del autobús, pero lo que los pasajeros vieron al salir fue aún más sombrío. Los alrededores estaban envueltos en caos. Una mujer, atrapada en su auto, gritaba desesperadamente pidiendo auxilio. Los no muertos la tenían rodeada, mostrando sus rostros ensangrentados y piel desgarrada. Su vehículo había quedado inmovilizado en medio de la carretera bloqueada, y la desesperación se reflejaba en sus ojos mientras se aferraba al volante, incapaz de moverse. Los gritos angustiados de esa mujer me hicieron sentir la responsabilidad de ayudarla, pero la amenaza era real y palpable. Los no muertos se arrastraban hacia el automóvil, arañando las ventanas y chocando contra la carrocería en un intento frenético de llegar a la mujer indefensa. Sus ojos reflejaban el miedo más profundo, y su voz se desgarraba en cada grito de auxilio. Algunos de los sobrevivientes del autobús y yo buscamos rápidamente objetos que pudiéramos usar como armas. Palancas, palos, e incluso un martillo improvisado se convirtieron en nuestras únicas defensas. Mientras tanto, otros intentaban crear una distracción para alejar a los no muertos del vehículo donde se encontraba esa mujer indefensa. Desafortunadamente, fue inútil todo ese esfuerzo. Con cada minuto que pasaba, el número de infectados aumentaba. La multitud de no muertos se volvía impenetrable, como una marea voraz que rodeaba el automóvil. Nuestros corazones latían con furia, pero la realidad era innegable. Estábamos atrapados en medio de una pesadilla viviente, y la lucha por la supervivencia se volvía cada vez más desesperada. El pánico entre los sobrevivientes aumentaba al ver cómo otras personas desgarraban la piel de sus semejantes. Era una masacre, una pesadilla de la cual estábamos desesperados por despertar. Las escenas de violencia y canibalismo que se desarrollaban ante nuestros ojos eran inimaginables. El instinto de supervivencia nos impulsaba a mantenernos alerta, pero también sentíamos una profunda tristeza al presenciar la degradación de la humanidad en su forma más grotesca. Cada grito, cada lamento, se mezclaba en un coro de horror que resonaba en nuestros oídos. Nos encontrábamos atrapados en medio de un infierno en la tierra, donde las reglas de la civilización habían sido reemplazadas por la ley del más fuerte. La desesperación se apoderaba de nosotros, y a medida que avanzábamos por la carretera bloqueada, sabíamos que enfrentaríamos desafíos aún mayores en el futuro incierto que se extendía ante nosotros. Todo se volvió tan confuso entre el ruido de lamento de las víctimas de canibalismo, así como de los mismos no muertos, que emitían una especie de alarido entre aullido y dolor mientras desmembraban a las personas. La escena era un caos ensordecedor, una pesadilla que parecía no tener fin. De pronto, al no encontrar escapatoria, el pánico se apoderó de nosotros y recurrimos al instinto de supervivencia puro. Corrimos en todas direcciones, como el clásico dicho de sálvese quien pueda. Mis pensamientos se centraron en mi familia, mis hijos, mi esposa. ¿Dónde estarían en medio de este caos? La incertidumbre y el miedo me abrumaban. Mis hijos. Mi esposa. Era la única frase que retumbaba en mi mente mientras corría frenéticamente. La idea de que aún pudieran estar en casa, sin saber lo que estaba sucediendo afuera, me atormentaba.
Sentía una urgencia abrumadora de regresar, de rescatarlos, de hacer todo lo posible para reunirnos y buscar un refugio seguro juntos. El mundo que conocíamos se había desmoronado completamente, y la única certeza que tenía en ese momento era la necesidad desesperada de encontrar a mi familia y protegerlos en este nuevo y aterrador mundo de pesadilla. No podía creer lo que estaba sucediendo. Este tipo de escena solo la había visto a través de dispositivos móviles, películas o series. Sin embargo, ahora estaba viviendo una realidad que jamás pensé que llegaría a experimentar. Era como si hubiera sido arrojado a una pesadilla inimaginable. Mi única arma era una llave de cruz que encontré en el camino, sujeta del brazo roto de una víctima de este canibalismo desenfrenado. La empuñé con fuerza, sintiendo que mi supervivencia dependía de cada golpe. Cada movimiento era tenso, lleno de miedo y determinación. Mi mochila se convirtió en un escudo improvisado, el cual sostenía delante de mí al enfrentar a los no muertos. Su piel desgarrada y su alarido aterrador eran escalofriantes. Cada encuentro era una lucha por la vida y la muerte, una batalla en la que no había margen para el error. Mientras avanzaba, mi mente seguía divagando en busca de respuestas sobre el destino de mi familia. ¿Dónde estarían? ¿Estarán a salvo? La incertidumbre y el miedo se mezclaban con la determinación de sobrevivir en este nuevo y aterrador mundo donde las reglas habían cambiado para siempre. Las escenas mientras trataba de huir de esa masacre eran totalmente desgarradoras. La impotencia se apoderaba de mí al no poder ayudar a otras personas que estaban siendo víctimas de este canibalismo despiadado. A medida que avanzaba, pasaba junto a mujeres de la tercera edad, personas discapacitadas, y otras atrapadas en sus autos, cuyos rostros reflejaban el terror y la desesperación. Lo único que podía hacer era dar golpes en los rostros de estos cadáveres vivos, mientras pasaba junto a alguien que necesitaba ayuda. Era una lucha frenética por mantenerlos a raya, pero sabía que no podía entretenerme demasiado en combatir a estos caníbales, a estos no muertos, ya que en cuestión de segundos, podrían rodearme y desgarrar mi piel para convertirme en uno de ellos. Mi mente estaba llena de preguntas sin respuesta sobre el destino de mi familia mientras luchaba por sobrevivir en medio del caos. Cada paso era una carrera contra el tiempo, una batalla constante por mantenerme un paso adelante de la horda de no muertos que nos rodeaba. La determinación y el miedo se mezclaban en cada respiración, mientras luchaba por mantener viva la esperanza de reunirme con los que más amaba en este mundo devastado. Mis esperanzas de llegar a mi destino con mi familia se desvanecían a medida que trataba de avanzar entre la multitud de personas invadidas por el pánico y otras siendo devoradas vivas. La escena era una pesadilla que no parecía tener fin. Cada paso que daba estaba lleno de peligro, y la incertidumbre me oprimía como un puño implacable. Los no muertos se multiplicaban a mi alrededor, como una marea implacable que amenazaba con tragarme en cualquier momento. A pesar de mi determinación, la realidad se hacía cada vez más evidente. Encontrar a mi familia en medio de este caos era una tarea casi imposible. La imagen de mi esposa y mis hijos seguía atormentándome, y mi mente buscaba desesperadamente una solución, una forma de protegerlos en este mundo en el que la crueldad y el horror se habían convertido en la norma. La lucha por la supervivencia era cada vez más despiadada, y yo me encontraba atrapado en su centro, luchando contra el tiempo y las probabilidades en busca de un atisbo de esperanza. No obstante, los gritos de desesperación y angustia de una mujer que abrazaba a su niña de aproximadamente 6 años de edad provocaron en mí nuevamente la responsabilidad de evitar que fueran devoradas por esos muertos vivientes. El instinto de supervivencia y el deseo de proteger a otros, especialmente a los más vulnerables, se apoderaron de mí. Siempre he pensado que la empatía suele ser un privilegio positivo de la humanidad. Sin embargo, a veces suele convertirse en una debilidad. Pero, en fin, la vida muchas veces nos presenta desafíos, y nuestro trabajo como buenos cristianos es enfrentar los desafíos con coraje. La situación se volvía cada vez más desesperante mientras el rostro desangrado y con un ojo colgando de un hombre se enfocaba en una ansiedad aterradora por morder el brazo de la madre que, de forma provisional, protegía el cuerpo de su pequeña hija. Sin pensarlo un segundo, logré empujar con mi mochila el cuerpo vivo y ensangrentado de ese horrible ser. Posteriormente, con un impulso irrefrenable, golpeé con fuerza el cráneo desangrado del cadáver viviente, ocasionando una fractura al penetrar la llave de cruz sobre este. La sangre salpicó mi camisa azul. En medio de esa acción brutal, sentí una mezcla de asco y determinación.
Sabía que debía hacer todo lo que estuviera a mi alcance para proteger a la mujer junto con su hija. Aunque el acto fuera impactante, en este mundo devastado, la violencia a menudo se convertía en la única opción para la supervivencia. No pasaron ni 5 segundos cuando, de pronto, otro ser aterrador, sin rostro y mostrando sus huesos, se acercaba cada vez más y más, tratando de llegar y alcanzar a la madre aterrada. Mi única arma se quedó incrustada en el cráneo de mi contrincante anterior, por lo que no tuve otra opción más que llamar la atención de este enorme monstruo. Grité con todas mis fuerzas, agitando mis brazos y avanzando lentamente hacia él. Mi objetivo era distraerlo el tiempo suficiente para permitir que la madre y su hija tuvieran la oportunidad de alejarse de este nuevo peligro. El ser sin rostro giró hacia mí, sus manos huesudas extendidas en mi dirección, y su boca sin labios emitía un aullido espeluznante. Mis piernas temblaban mientras avanzaba hacia él, sintiendo el peso de la responsabilidad de proteger a estos inocentes. En medio de la adversidad, la lucha por la supervivencia se volvía aún más intensa, y no tenía más opción que enfrentar este nuevo horror para darles una oportunidad de escapar. Mi mirada se enfocaba en todos los ángulos, tratando desesperadamente de encontrar algo con que pudiese defenderme o utilizar como arma contra ese muerto viviente. Lo único que encontré a mi lado fue una puerta desprendida de un Volkswagen a causa del choque entre autos. La tomé con todas mis fuerzas y empujé a ese ser caníbal con lo que pude. En ese momento crítico, cuando parecía que el peligro estaba a punto de abalanzarse sobre mí, un giro inesperado de la suerte tuvo lugar. De entre las milpas y cosechas de un lote que bordeaba la carretera, surgió un trabajador de campo con su arado en mano. Con un movimiento rápido y preciso, atravesó por la espalda el dorso del muerto viviente, impidiendo que me atacara. La escena fue impactante, un grito gutural escapó de la boca del cadáver mientras caía al suelo, inmovilizado por el arado del trabajador. Este inesperado aliado había llegado justo a tiempo para salvarme de una muerte segura. Agradecido pero aún lleno de adrenalina, me quedé junto a él, consciente de que, en este mundo devastado, los lazos entre los sobrevivientes se forjarían en momentos de desesperación como este. Mis esperanzas de llegar a mi destino se desvanecían mientras observaba el entorno de la situación por la que estábamos viviendo en ese momento. Aquellos 16 kilómetros de distancia que me separaban de mi familia se veían cada vez más lejanos y casi inalcanzables. El mundo que me rodeaba estaba lleno de caos, peligro y muerte, y la probabilidad de encontrarlos en medio de esta pesadilla parecía disminuir con cada obstáculo que enfrentábamos. A pesar de la desesperanza que me invadía, sabía que no podía rendirme. Mi familia seguía siendo mi razón para seguir adelante, y haría todo lo posible para reunirme con ellos. La distancia y la adversidad podían ser abrumadoras, pero en este mundo devastado, la determinación y la esperanza eran las únicas fuerzas que me mantenían en movimiento. Mientras el campesino sostenía con fuerza al muerto viviente con su arado, mi mirada se enfocó en ese ser con una mezcla de ira, odio y tristeza. Tomando la misma puerta que había utilizado como escudo para defenderme, aplasté con determinación el rostro de esa criatura. El sonido sordo y macabro del impacto resonó en mis oídos, y sentí como la resistencia de los huesos cedía bajo la presión. La violencia de ese acto era un reflejo de la brutalidad que este nuevo mundo había impuesto sobre nosotros. No era algo que deseáramos hacer, pero era una necesidad en nuestra lucha por sobrevivir. El campesino y yo compartimos un momento sombrío, conscientes de que habíamos actuado en defensa propia y en protección de otros. La vida en este mundo devastado por los no muertos nos había llevado a extremos que nunca habríamos imaginado, y la carga emocional de cada acción quedaba grabada en nuestra memoria. El campesino, sin dudarlo, gritó: «Vengan conmigo. Mi cabaña está a unos metros de aquí. Ahí estaremos seguros». Sus palabras fueron como un rayo de esperanza en medio de la pesadilla que vivíamos. Un hombre con casco de ingeniero y llaves Tilson, aparentemente un ingeniero, en ese momento, según mi suposición, apoyó la invitación del campesino. La necesidad de escapar de esta masacre era apremiante. Volteé de inmediato para ver a la señora que abrazaba a su hija. Solo podía ver en sus ojos una mirada de inseguridad y temor. Sin más opciones evidentes, me dirigí a la señora con palabras de consuelo y determinación. Le dije: «Vamos, encontraremos otra salida, de alguna manera. No se preocupe, las protegeremos». Mi voz resonaba con la misma mezcla de miedo y resolución que todos compartíamos en ese momento.
Sabíamos que debíamos mantenernos juntos y enfrentar esta pesadilla unidos si teníamos alguna esperanza de sobrevivir. La cabaña del campesino nos brindó un momento de tranquilidad. Era humilde, construida con madera, y estaba acompañada de otras habitaciones más. La sencillez del lugar contrastaba con el caos y la violencia que habíamos dejado atrás momentáneamente. Cada paso que dábamos dentro de la cabaña era como un alivio para nuestros nervios tensos. El campesino nos guió hacia un área segura dentro de la cabaña y nos ofreció un refugio temporal. Mientras nos acomodábamos, nos dimos cuenta de que no éramos los únicos que habíamos encontrado este refugio en medio de la pesadilla. Otras personas se unieron a nosotros, personas que, al igual que nosotros, habían estado recorriendo el mismo camino hacia la cabaña del campesino en busca de seguridad. Entre los recién llegados, vimos a una mujer con bata de doctora, una pareja de estudiantes de la Facultad de Ingeniería, un hombre junto con su esposa, dos muchachos de aproximadamente 17 años que se habían escapado de la escuela, el ingeniero que había apoyado la invitación del campesino, un oficial encargado de parquímetros, una señora gordita de unos 50 años y un trabajador de banco. Todos compartíamos la mirada de alivio y agotamiento, conscientes de que, en medio de la oscuridad que nos rodeaba, nuestra mejor opción era mantenernos juntos y apoyarnos mutuamente. Todos sentíamos en ese momento la adrenalina recorriendo nuestras venas mientras compartíamos un refugio temporal en la cabaña del campesino. Sin embargo, una sombra de preocupación se cernía sobre nosotros cuando nos dimos cuenta de algo desagradable y al mismo tiempo profundamente triste que la pareja de esposos trataba de ocultar. La mujer, a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura, lloraba incontrolablemente de dolor, ya que había sido mordida por uno de esos horribles zombies. La herida que marcaba su piel era una dolorosa evidencia de la amenaza constante que enfrentábamos. El silencio en la cabaña se hizo más pesado mientras todos asumíamos la gravedad de la situación. La mordedura de un no muerto a menudo significaba una sentencia de muerte en este mundo desolado por la epidemia, y la tristeza se reflejaba en nuestros rostros al comprender que no todos sobreviviríamos a esta pesadilla.